Bueno, y habíamos comentado además la transformación que en realidad desde principio de siglo implicaba no solo buscar nuevos tipos de libros, sino nuevos tipos de vías de distribución y de circulación del libro que aseguraban la llegada de estos materiales a este público ampliado y que va a ser algo que va a tener una nueva vuelta de tuerca, digamos, en los años 60 y 70 con las experiencias de Eudeva y del Centro Editor, pero que ya tiene desde principio de siglo una serie de antecedentes, digamos, no solo en el tipo de libros y en las tiradas, que suelen ser tiradas de entre 5.000 y 10.000 ejemplares, que son tiradas muy altas. Ayer a otros compañeros les comentaba que en la actualidad en América Latina la tirada promedio es de 1.300 ejemplares por título. ¿Sí? Que es muy bajo, porque además se está produciendo en los últimos años, esto lo vamos a charlar mejor en la última reunión, un fenómeno por el cual aumenta la cantidad de novedades, de títulos, y disminuye la cantidad de ejemplares, justamente porque la lógica del mercado contemporáneo es la lógica de la renovación muy veloz, de la novedad casi que semanal, digamos, no solo mensual. Bueno, en este momento esta lógica no existe de esa manera, pero sí existe una, digamos, sí. Ahí, ¿se escucha? Sí existe un aumento en comparación con las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX de la cantidad de títulos y además un aumento importante de la cantidad de ejemplares que es correlativo, digamos, con el abaratamiento de los costos de los ejemplares, se hacen mucho más económicos en estos proyectos que apuntan a sectores populares y con la ampliación de los puntos de venta, ¿sí? Ya no solo las librerías, sino básicamente otros espacios, en general los kioscos de diarios y revistas. El primero que hace un acuerdo directo con la cooperativa que reúne a los diarios y revistas en la Argentina es Antonio Zamora para Claridad, y ese acuerdo luego se continúa para otras producciones populares. Con esto quiero decir que todos los elementos que incluyen, digamos, la circulación del libro, desde el autor, el editor, el lector, las vías de circulación, el precio, el papel, la selección del catálogo, se ven transformados en estas primeras décadas. Y además, lo que sí aparece en estas primeras décadas en relación con lo que pasaba hasta 1910 aproximadamente, es un énfasis interesante en ciertas bibliotecas que eh, buscan constituir un canon, digamos, de la literatura argentina también, y entonces se reeditan o se editan una buena cantidad de títulos clásicos o nuevos, contemporáneos de autores argentinos. Habíamos hablado también de, y puesto entre signos de pregunta, este momento de la época de oro, aproximadamente 1937 a 1950, que en realidad en términos de época de oro corresponde más al plano de las editoriales y de la fundación de grandes proyectos editoriales. Habíamos comentado que el impacto lector en cuanto a ampliación de público lector se ve en términos cuantitativos un poco después, en los años 50 y en los años 60. Este momento sí es el momento en el cual se fundaban algunos de los proyectos editoriales más exitosos del siglo XX y de más larga data después. Habíamos hablado de Espasa-Calpe, que en realidad es una editorial española con sede en la Argentina, y de su famosa colección austral, ¿sí? En el año 37. Habíamos hablado de la editorial que funda Losada, Gonzalo Losada, que se va de Espasa-Calpe y funda la colección contemporánea en el 38, un poco a imagen y semejanza, digamos, de la colección austral, absolutamente exitosa, con la divergencia entre ambas de que la colección contemporánea de Losada enfatiza más la publicación de autores argentinos y latinoamericanos. Habíamos hablado de que ellos apuestan por Neruda, apuestan por Asturias, por ejemplo, y además de algunos escritores afiliados con la vertiente republicana, ¿sí? Y aquí, digamos, entre estas dos editoriales, Espasa y Losada, sí es que puede verse esta polémica política, que es un desprendimiento de lo que ocurre en España, pero que tiene una incidencia muy importante en América Latina. Habíamos hablado también de la fundación de editoriales mucho más vinculadas con la empresa comercial, ¿no? Y este ya también es el momento en el cual la editorial como una empresa empieza a tomar más cuerpo. Y mencionamos la fundación de MC y Sudamericana en el año 38, y a estas experiencias sumamos de manera más tangencial, porque es lo que más ha sido trabajado, la experiencia de Sur, primero como revista, luego como editorial, en el año 31 y en el año 34. Mencionamos además la experiencia de Fondo de Cultura Económica, que se funda en el 34, que tiene como directora a Daniel Corcio Villegas, con este acuerdo de fideicomiso un poco extraño que ancla de alguna manera
buena parte de las decisiones económicas también un vínculo directo con el Estado, pero que las figuras de sus principales directores editoriales, por lo menos hasta el 65, Cosío Villegas primero y Arnaldo Olfina Reynal después, consigue por lo menos morigerar, ¿sí? Y mencionamos de manera más general la experiencia del vínculo directo del Estado con las publicaciones económicas y para un público amplio, que era la experiencia colombiana de los años 30 de las bibliotecas aldeanas. Como conclusiones, y retomando lo que planteaba también José Luis de Diego en su texto sobre esta época, señalábamos la necesidad de historizar la fundación de grandes casas editoriales en América Latina, relativizar el peso de los editores españoles y la idea de un espacio latinoamericano como un espacio de tabla rasa sobre el cual se inscribiría el saber del editor español, y sí mencionar la ajustada articulación entre la experiencia vital de estos editores y la experiencia editorial que ya se venía afianzando en el mercado latinoamericano, y sobre todo la ampliación del público, ¿no?, que generaba una demanda ampliada, ¿sí? Lo que sí se verifica en estos catálogos, y empieza a tener a partir de los años 50 todavía más peso, sí, decíamos, es una pregunta por lo nacional y por los autores nacionales, una publicación de autores nacionales y latinoamericanos cada vez más creciente, que va a tener en el momento del boom, digamos, un momento en el que esto se asiente internacionalmente en América Latina y en Europa, ¿sí? En la reunión de hoy vamos a charlar un poco de acerca de lo que ocurre en esta época extraña, digamos, que son los largos años 60, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Para eso retomamos lo que plantea Claudia Hillman en este libro, que supongo que lo conocerán, Entre la pluma y el fusil, porque en buena medida retoma algunas investigaciones sobre los años 60, como las de Oscar Terán, como las de Silvia Sigal, y esta hipótesis de que los largos años 60, digamos, tendrían como dos hitos fundamentales, que serían la Revolución Cubana en el 59 y la caída de Allende en el 73, que son hitos políticos, básicamente, pero que tienen un correlato con transformaciones en el universo de la cultura y transformaciones en el mercado del libro, ¿sí? Digo largos, en realidad es un periodo muy corto, de poco más de una década, ¿sí? Pero excede la década en sí, porque implica justamente una serie de acontecimientos políticos que también tienen que ver con, de alguna manera, la conformación y la caída de un proyecto político que atraviesa directamente el campo intelectual. Esto es lo que trabaja Hillman en su libro, que excede por mucho el trabajo con las editoriales, pero sí hay dos o tres elementos que Hillman subraya que me interesa subrayar también. Uno es la reverberación de las revistas en esta época, ¿sí? Que es un punto de contacto que aparece permanentemente con nuestro trabajo sobre los libros. Revistas de larga duración o de duración mucho más breve, pero por las cuales pasa, digamos, o repercuta o rebota casi como un eco buena parte de todas las polémicas que se producen en estos años, y que además son muchas, y que giran también en torno de la Revolución Cubana y la institución Casa de las Américas, ¿sí? A través de su revista y a través de su premio. Entonces, habría una red de circulación, digamos, de posiciones de escritores y editores como intelectuales, que tendría en las revistas un lugar, una especie de palestra fundamental para ponerla en escena, ¿sí? Pero eso es complementario, digamos, está en diálogo permanente con la producción editorial efectiva y con el lugar que el escritor, como escritor y como intelectual, ocupa en estos años también en relación con su producción, ¿sí? Y ahí lo que empieza a ocupar también un lugar central es este fenómeno editorial tan cuestionado, incluso discutido hoy, que es el del boom de la narrativa hispanoamericana o latinoamericana, ¿sí? En realidad vamos como acotando cada vez más estas definiciones, ¿sí? Mi idea no es ponernos a discutir el boom, pero digo, en principio se hablaba del boom de la literatura latinoamericana o hispanoamericana, por un lado porque dependía de si se incluían algunos nombres españoles o no en ese listado, que suele ser como restringido, sobre todo el nombre de Goytisolo, ¿sí? Y luego, a medida que se van trabajando un poco mejor estos textos, la conciencia, la atención respecto a que se trata sobre todo de narrativa, ¿sí? Si bien
se llama la atención sobre otras producciones en términos de pensamiento o en términos poéticos en América Latina. Cuando se habla del boom en la literatura latinoamericana, se están refiriendo sobre todo a textos de narradores o a los textos narrativos de algunos autores que tienen otro tipo de textos, por ejemplo, ensayísticos o biográficos. Ya desde el primer momento hay un debate respecto de qué es el boom, por qué se utiliza esta palabra, quiénes lo componen, etcétera. Y es un debate que, hasta lo que yo he leído, no se ha terminado de zanjar, digamos. Sí, hay una crítica constante respecto de la terminología boom, ¿sí? Por un lado por extranjera, porque es un término extranjero aplicado a la literatura latinoamericana, pero que en buena medida, si uno lo piensa bien y en términos editoriales, da cuenta de cómo se construye el boom de la literatura latinoamericana y una idea de lo latinoamericano hacia afuera, ¿sí? Si lo pensamos incluso en términos de procesos de extraducción, o sea, de venta de títulos de la América Latina para traducir a otras lenguas, todavía en la actualidad persiste cierta idea de lo latinoamericano, la narrativa latinoamericana vinculada al realismo mágico o narrativas latinoamericanas que superen aquello que es visto como la generalidad, digamos, en el latinoamericano, que es el realismo mágico, ¿sí? O el realismo maravilloso asociado a la narrativa del boom. Y esto es algo que se verifica incluso en los últimos años en las adquisiciones de algunas casas editoriales alemanas, francesas, inglesas y en la Feria de Frankfurt, que es donde este tipo de textos circulan más, ¿sí? O sea que hay una impronta duradera, digamos, de cierta imagen respecto a la narrativa latinoamericana que las novelas del boom contribuyen en alguna medida a construir, ¿sí? Digo contribuyen en alguna medida porque si uno las analiza estéticamente vamos a ver que son absolutamente divergentes entre sí, cada una tiene un contexto en particular, una impronta en especial, una estética diversa, e incluso estos personajes, estos autores se ubican en distintos lugares y van cambiando su derrotero. Pero en términos generales sí se puede decir que, y esto siguiendo el texto de Catelli, buena parte de su colocación también en el campo internacional como autores y como intelectuales depende o surge, digamos, en este primer momento fundacional de los años 60, ¿sí? Por supuesto que también hay una discusión respecto de quiénes son los autores del boom, ¿sí? Y habría una terna que va cambiando. Esto lo explica muy bien y de manera muy interesante Ángel Rama, ¿no? En el texto famoso que está en Más allá del boom, literatura y mercado, ¿sí? Que lo volví a releer para estas reuniones y sigue siendo un texto fabuloso, ¿no? O sea, qué persona inteligente. Muy fabuloso porque además tiene muchos puntos de contacto con las cuestiones que estamos discutiendo nosotros ahora, que es cómo cambia el lugar del escritor, cómo cambia la profesionalización del escritor, cómo cambia el lugar del lector, cómo cambia el libro incluso en la librería, que es algo que a Rama ya le está llamando la atención en términos de circulación. Y porque además también tiene esta perspectiva de larga data que estamos planteando. Permanentemente va y vuelve, por ejemplo, hacia el modernismo y hacia las diferencias respecto de la profesionalización del escritor vinculado con el periodismo en el modernismo o con otras facetas en los años 60. Digamos que básicamente hay como cierto acuerdo de que los grandes nombres que se organizan en torno al boom son el de Carlos Fuentes, el de María Vargas Llosa, el de Gabriel García Márquez y el de Julio Cortázar. Y después habría, dice Rama, un quinto lugar como... él utiliza como la metáfora de los sillones, ¿no? Como si hubiera 5 sillones, de los cuales 4 son fijos y uno quinto es como rotativo, y de acuerdo al que haga el listado, ingresan o salen diferentes autores, ¿no? Y hay un momento que tiene que ver justamente con la publicación de La muerte de Artemio Cruz en el 62 de Carlos Fuentes, que sería como el momento inaugural, ¿sí? Y que también coincide con la publicación un poquito más tarde, pero para esa misma época, de La ciudad y los perros, de María Vargas Llosa, que gana además el premio Seix Barral, ¿sí? Y aquí tenemos el otro elemento que tenemos que tener en cuenta en relación con el universo del libro, ¿sí? Por un lado el peso de los premios, por otro lado el peso de las casas editoriales españolas, catalanas sobre todo, o sea, centradas en Barcelona, a la hora de construir esta imagen de lo que es la narrativa hispanoamericana, latinoamericana, ¿sí? Justamente porque por la época hay una operación bastante fuerte e importante del premio mismo Seix Barral, que lo que consigue es poner en escena ciertos narradores latinoamericanos para el universo español y a partir de allí para el universo internacional. En ese sentido no se ha transformado demasiado en términos de circulación y traducción
el vínculo entre la lengua castellana y otras lenguas en Europa, ¿sí? En general, España suele ser el mercado catalizador de lo que es la literatura en lengua castellana, por muchos motivos que tienen que ver con una tradición cultural, que tienen que ver con la cercanía, que tienen que ver también con una serie de políticas respecto al libro propio. Recuerden que cuando pensábamos la época, los momentos finales de la época de oro de las editoriales en la Argentina, también planteábamos que a partir de fines de los 50 la industria editorial en España empieza a recuperarse, ¿no? Entonces ya deja de ser un mercado tan importante para la exportación del libro latinoamericano y es en los años fines de los 50, en los años 60, donde los editores latinoamericanos se van a volcar hacia el mercado interno, ¿sí? En buena medida también porque ciertas posibilidades de exportación de sus títulos ya se empiezan a ver mermadas en función de la recuperación del mercado editorial español. En pleno franquismo, ¿sí? Pero ya cuando el franquismo ha dejado de lado sus momentos más graves, incluso económicamente, ¿sí? Bien. Con respecto al boom, yo les dejé para que leyeran el trabajo de Nora Catelli, ¿sí? Que es un trabajo. Lo dejé por varios motivos. Por un motivo porque es uno de los últimos trabajos sobre el tema, ¿no? En los años 80, en los años 90 fue un tema como muy discutido, puesto en escena. Se reeditó, además Alfaguara reeditó la historia personal del boom de José Donoso, en ese tono un poco intimista y testimonial del entre nos, de la familia de los escritores del boom, que está muy presente en las retóricas de la memoria de estos escritores. Hace poco se reeditó también el trabajo Los Nuestros de Louis Hars, ¿sí? Entonces hay como una vuelta, digamos, crítica respecto de la mirada sobre el boom. El texto de Catelli en un sentido es un texto absolutamente crítico, ¿sí? Crítico no solo con el boom en sí, sino con el derrotero de buena parte de estos grandes personajes en los años posteriores, ¿sí? Yo no me quiero meter demasiado con esa gente, sobre todo porque, bueno, porque es objeto de otra polémica, digamos, ¿no? Pero sí, en líneas generales, lo que enfatiza Catelli, digamos, es el peso de ciertos nuevos agentes que empiezan a aparecer con el boom, por ejemplo, el agente literario, en las posibilidades de estos escritores de fungir como intelectuales y al mismo tiempo como escritores autónomos e independientes en relación con la industria editorial como negocio, ¿sí? Y esto es algo que el agente literario es el que, en la hipótesis de Catelli, permitiría producir, ¿sí? En realidad, la imagen del agente y otra figura paralela que es el de scout, obviamente proviene, en principio, del mundo anglosajón, ¿sí? Ya son figuras que empiezan en el mundo anglosajón a principios del siglo XX, pero llegan como más tardíamente al universo de la literatura en la lengua española, o la libro en lengua española. En buena medida por varios motivos. Primero porque en los años 30, 40, también en los 50, el editor es el que funge como el vínculo principal con los autores y se establece también cierta lealtad, digamos, de algunos escritores con las casas editoriales que los empiezan a publicar o que sostienen su obra, ¿sí? Esto se ve muy bien en el caso de Cortázar, por ejemplo, ¿sí? Que tiene un vínculo muy cercano con Porrúa, que lo empiezan a publicar ya en principios de los años 50 con muy escaso éxito. Esto lo cuenta también muy bien Raman en el texto que les acabo de mencionar, porque es Rama el que señala que la obra de Cortázar en los años 50, principios de los 60, en general eran siempre, no superaban una primera edición, o sea, no tenían reediciones y solían ser impresiones de alrededor de 3.000 o 4.000 ejemplares, ¿sí? Pero a partir de la publicación de Rayuela, el redescubrimiento de Cortázar, se empiezan a hacer hasta 3 ediciones por año de más de 10.000 ejemplares de cada uno de sus libros anteriores. O sea que en realidad son 10, 12, 15 años de producción de Cortázar que vuelve a ser puesta en escena en este momento del boom. Y hago un paréntesis para plantear esta tesis de Rama que es realmente interesante. Por un lado, Rama sostiene que en efecto estos momentos, los de los años 60, son los momentos en los que de algún modo se cosecha, para decirlo de alguna manera, la
construcción de un público lector ampliado y el vínculo de ese público lector con el libro a partir en buena medida de todos estos proyectos de libros populares que venimos viendo desde principios de siglo, ¿sí? Por otro lado, también es un momento en el que América Latina está en el centro de la atención mundial, en términos políticos, en términos sociales y en términos culturales. De allí también que sea correlativo, digamos, este redescubrimiento de la narrativa latinoamericana. Por otro lado, hay una enorme oferta de textos latinoamericanos para decirlo de una manera políticamente correcta, estéticamente muy valiosos, ¿sí? Buena parte de esos textos no son producidos solo en los años 60, sino que son reediciones, ¿sí? De los años 40, de los años 50, que como en el caso de los textos de Borges, de Cortázar, no habían tenido tan buena recepción, pero que son redescubiertos y puestos a disposición del público, todos juntos, digamos, a lo largo de 10 años, ¿sí? Entonces, Rama cuenta, por ejemplo, la reedición de los textos de Asturias, la reedición de textos de los trabajos de Rulfo, de Pedro Páramo, del Llano en Llamas, la reedición de varias novelas de David Viñas, que ya viene publicando desde hace largo tiempo, ¿sí? Y, por supuesto, el peso de estos jóvenes nuevos, como Carlos Fuentes, como Mario Vargas Llosa, que irrumpen de alguna... Bueno, Carlos Fuentes ya tenía otros textos publicados, pero Vargas Llosa, de algún modo, irrumpe en la escena internacional a partir de La ciudad y los perros, ¿sí? E inmediatamente con La casa verde y Conversación en la catedral, que son algunos de sus textos más importantes, incluso mirando su producción en el largo plazo, ¿no? Bien, lo que menciona también Catelli en relación con estas nuevas condiciones es que en buena medida estos personajes, estas grandes figuras vinculadas con el boom, establecen como una especie de actividad, para decirlo de alguna manera, doble, ¿no? Por un lado, un trabajo como escritor que además es un trabajo muy vinculado con la industria del libro ya constituida como mercado, ¿no? Y con cierta necesidad de producir títulos con cierto nivel de asiduidad, ¿no? Cada 2 años a lo sumo, para también suplir una demanda que proviene del mercado y de las editoriales mismas que lo contratan. Pero además que también tienen un peso muy importante en términos de intelectuales, o sea, como escritores comprometidos, como lo llama Claudia Hillman, ¿sí? Mencionando además que por la época hablar de intelectual comprometido casi que sería un oxímoron, ¿sí? Porque había como una especie de toma de posición obligatoria respecto de ciertos acontecimientos políticos internacionales y también respecto de lo que Alperín Dongui, también en este libro, llama la Roma antillana, ¿sí? Que es Cuba y que es todo lo que ocurre políticamente y también culturalmente en Cuba con el Premio Casa de las Américas, con la revista Casa de las Américas, con la figura de Fernández Retamar, etc. Lo que sostiene Catelli es que la figura del agente literario en el cual se delega todo lo que es la parte económica, digamos, de la labor del escritor, ¿sí? Los contratos, las negociaciones, los anticipos, las giras, la cantidad de ejemplares, etc. Releva al escritor de ese lugar incómodo frente al libro en tanto producto o mercancía, ¿sí? ¿Se acuerdan que en las primeras reuniones mencionábamos esta tensión que siempre está presente en el libro, entre la mercancía y la cuestión como más, el libro como mercancía y el libro como significación, ¿sí? Bueno, de algún modo esta aparición de este tercer agente, ¿sí? Permitiría librar al autor de ese vínculo directo, digamos, con el libro como mercancía y le facilitaría, por un lado, un vínculo más relacionado con una labor estética respecto del libro y también un vínculo o una intervención mucho más directa en algunas polémicas en sus países de origen. En México, en el caso de Fuentes, en Perú, en el caso de Vargas Llosa, en relación con Cuba, en el caso de todos ellos, en relación con Argentina, en el caso de Cortázar, ¿sí? Buena parte de ellos, además, está afuera, está en Madrid, está en Londres, está en Francia, como es el caso de Cortázar, y a partir de ese lugar... esa exterioridad, digamos, también intervienen de manera central en los debates de estos años. La tesis de Catelli, que es interesante, es que el agente literario les permite urdir, digamos, una especie de acuerdo económico que pasa básicamente por España, pasa básicamente por casas editoriales españolas y sus filiales o su capacidad de exportación también a América Latina, y que entonces no repercute económicamente en
la actividad intelectual en sus países de origen de cada uno de estos escritores, ¿sí? En ese sentido es que es una tesis muy crítica, porque lo que hace es poner como en el foco de la atención, ¿no? Cierta prescindencia que podrían haber tenido para intervenir en estos debates, en virtud de que esa prescindencia no los afectaba, digamos, directamente en términos económicos o en términos de circulación de sus libros, ¿sí? Más allá de esta tesis, sí es importante tener en cuenta que básicamente esta circulación de la narrativa latinoamericana pasa por 2 o 3 metrópolis, Barcelona, México y Buenos Aires, ¿sí? Y específicamente Buenos Aires y Barcelona con el peso de Seix Barral y con el peso de Sudamericana. Recuerden que Sudamericana es el que publica Rayuela y es el que publica en el 69 la gran obra que nos hace pararse para toda la cosecha, que es 100 años de soledad, ¿sí? En el caso de la obra de Cortázar, decíamos que Sudamericana ya viene apostando desde hace más de 10 años a la publicación de la obra de Cortázar. O sea que ahí hay una apuesta editorial, una política editorial específica, ¿sí? Mientras que en el caso de Cien años de soledad es un poco más azaroso, si se quiere, de alguna manera. Sudamericana ya es una editorial muy importante. Recuerden que se fundó en el 38, pero que viene construyendo su catálogo desde hace más de 10 años y tiene al frente la figura de un editor emblemático que es Paco Porrúa o Francisco Porrúa, ¿sí? Y aquí sí hay dos figuras de editores que son dos figuras emblemáticas y además dos figuras que constituyen de alguna manera este boom editorial, que son Carlos Barral en Seix Barral y Francisco Porrúa en Sudamericana, ¿sí? Porrúa, al que además no se le escapan los éxitos, ¿sí? Porrúa ya había fundado la editorial Minotauro, habiendo comprado en primer término los derechos de El hombre ilustrado de Ray Bradbury, ¿sí? Que es uno de sus caballitos de batalla. Pero además Porrúa es el que contrata el libro de Tolkien, ¿sí? Bueno, los 3 volúmenes y además El Hobbit, que es el libro anterior, no es mi fuerte, digamos, pero digamos, en términos de olfato, que es lo que comentamos en las reuniones anteriores, ¿no? De olfato editorial, es un gran editor incluso para descubrir aquellos textos que, menos conocidos en su momento, luego son grandes éxitos de venta, ¿sí? Y un poco algo semejante pasa con el ofrecimiento que le hacen a Porrúa del libro de García Márquez, ¿sí? Hay una famosa anécdota que dice que García Márquez se encontró con Ángel Rama mientras estaba escribiendo Cien años de soledad y que se quejaba porque no lo conocía mucho fuera de Colombia, que no lo conocían en otros países latinoamericanos y que entonces cómo podían hacer para darlo a conocer, y entonces Rama se propuso escribir una serie de reseñas, sobre todo en la revista Marcha de Uruguay, para dar a conocer la obra de este autor. Y atrás de eso llega el ofrecimiento que García Márquez le hace a Porrúa Sudamericana de Cien años de soledad, ¿sí? Lo que plantea con mucha inteligencia Claudia Hillman en su libro es que en realidad Cien años de soledad es como una especie de, parafraseando García Márquez, crónica de un éxito anunciado, ¿no? Porque ella hace un trabajo fabuloso, fabuloso de relectura y recopilación de todas las revistas y circulares que se escribieron aproximadamente en los años 60 en América Latina. Además, con la ayuda de Susana Zanetti, que tiene muchas de estas revistas y sabe muchísimas revistas latinoamericanas, y entonces va como recopilando toda una serie de artículos y reseñas que sobre García Márquez o sobre otras obras de García Márquez empiezan a aparecer antes, ¿no? Y cómo se va construyendo la imagen de García Márquez como la nueva promesa, el nuevo escritor que está gestando una novela que ya se da a conocer, que ya se habría dado a leer en algunos de sus capítulos previamente a diferentes figuras faro latinoamericanas y que finalmente llega a concretarse no en cualquier editorial, sino en Sudamericana, que es la editorial además de Cortázar, ¿sí? Bien. En síntesis y como conclusión, digamos, de este momento del boom, que les digo, todavía se está discutiendo, tanto Rama como Catelli plantean 2 o 3 dimensiones que tienen como continuidad después. Por un lado, el ingreso como de lleno, digamos, certero, del escritor directamente vinculado con la industria editorial o con la editorial como una empresa, ¿sí? Y también la profesionalización del trabajo del escritor en relación con cierta sistematicidad productiva, ¿sí? A la que la misma lógica de la demanda los enfrenta,
¿sí? Por otro lado, la conformación del escritor como una figura pública. Y esto es algo a lo que, según Catelli y según Rama, también contribuye la figura de la gente, ¿sí? La idea de eh, digamos que el vínculo o el contrato del escritor no termina en entregarle el original a la editorial, sino que también conlleva toda una serie de actividades de prensa, se llamarán luego, que implica contribuir, digamos, a dar a conocer su figura, no solo su obra, sino básicamente su figura en los medios masivos de comunicación, ¿sí? Y esto se va a extender incluso hasta la contemporaneidad, ¿sí? Lo que menciona Rama justamente es que empieza a haber de una manera mucho más enfática y extendida un interés por la minucia de la cotidianidad de la vida del escritor y que atrás de eso viene la posibilidad de llegar a más lectores que podrían estar interesados en leer la obra de ese autor en particular. Pero está la construcción de la figura pública del escritor, que no es lo mismo que el escritor interviniendo como intelectual en los debates de la época. Sí, es otra lógica, es una lógica de mercado vinculada con la ampliación y el fortalecimiento, digamos, de la industria cultural en términos generales, ¿sí? Además, enfatiza Catelli algo que ya se dijo mucho en relación con el boom, que es esta especie de aires de familia, ¿no? Retomando el título de Monsiváis. Esta idea de una especie de élite o sociabilidad de élite de ciertos escritores que además entre sí se van como legitimando, leyendo, confrontando, respaldando, ¿sí? Y que de alguna manera a veces contribuyen y a veces, digamos, constituyen como obstáculos para el desarrollo de escritores, jóvenes generaciones de escritores, ¿sí? En buena medida, una parte de la narrativa que se escribe luego se escribe en contra o discutiendo con o parándose frente a lo que se entiende como narrativa del boom, ¿sí? Eso en relación con este fenómeno, que es uno de los tantos que ocurre en términos editoriales, pero que es muy importante incluso en términos cuantitativos y de mercado, ¿sí? Hay otros fenómenos importantes en estas mismas décadas que tienen que ver sobre todo con, por un lado, la producción masiva de textos y proyectos de libros para todos, retomando el lema de Eudeva, y por otro lado con lo que sería la circulación de ensayo y libros de pensamiento, sí, que también tiene un desarrollo muy enfático en la época, en especial de la mano de la fundación de Siglo XXI Editores en México y de su casa matriz en Buenos Aires, ¿sí? Este también es un momento, esto lo comentamos ya en la primera reunión, en el que la Guerra Fría misma atraviesa el ámbito cultural, ¿sí? Y hay una hipótesis, les decía la vez pasada, de Gustavo Sorá respecto de el impacto de este tipo de encontronazos ideológicos, para llamarlo de alguna manera, incluso en el ámbito editorial, ¿sí? Gustavo Sorá ejemplifica esta hipótesis a partir del affair Orfila Reynal en Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Y de la expulsión, de alguna manera, de Orfila Reynal de esa casa, que lo lleva luego a fundar Siglo XXI. Recuerden que ya la vez pasada comentamos que en realidad el proyecto de Siglo XXI es un proyecto muy anterior y que primero lo dirige Cosío Villegas, que es quien convoca a Orfila Reynal. Orfila Reynal es un argentino que lo había conocido de muy joven a Cosío Villegas en una reunión. Perdón. Ah, fue un lapso. Sí, sí, claro. Vuelvo entonces. El Fondo de Cultura es un proyecto muy anterior, de los años 30, que empieza llevando adelante Cosío Villegas, que es quien convoca a Orfila Reynal para dirigir el fondo, ¿sí? Dijimos que Cosío Villegas y Orfila Reynal en realidad se encontraron en el famoso encuentro de estudiantes universitarios del 21, ¿sí? Orfila Reynal ya tiene desde esos años una activa participación en la reforma universitaria del 18, que empieza en Córdoba, en la Argentina, ¿sí? Y tiene siempre una posición vinculada con cierto pensamiento de izquierda. Sí, o sea, que es un personaje de esa naturaleza. Vos, Liliana, me habías preguntado del vínculo de Orfila Reynal con Claridad.
Bueno, estuve investigando y sí, en efecto, pero posterior, ya casi hacia el final de Claridad, fines de los años 30, a Zamora le encarga la dirección de una pequeña colección, Orfila Reynal. Una colección de títulos de literatura universal que también incluye pensamiento y que Orfila Reynal dice que a él más tardíamente asociaría con la colección Breviarios de Fondo de Cultura, ¿sí? O sea que sería como esa lógica, porque Claridad además tenía como esa lógica del libro popular. No encontré mucha más información sobre eso porque son como los últimos años de Claridad y Orfila solamente lo refiere en una entrevista, ¿sí? Pero hay un vínculo cercano, ¿sí? Que son los momentos antes de que Orfila Reynal pase a dirigir la filial de Fondo de Cultura Económica en la Argentina, ¿sí? En el 48. Bien. Cuando Cosío Villegas decide irse, lo llaman a Orfila Reynal para dirigir Fondo de Cultura en México, ¿sí? Y hay consenso entre los investigadores de que el momento de consolidación del catálogo editorial de Fondo de Cultura tiene mucho que ver con el accionar de Orfila Reynal como editor, ¿sí? Que recupera buena parte de los proyectos de Cosío Villegas y además también buena parte de del prestigio que en el ámbito intelectual y cultural mexicano tenía Cosío Villegas, ¿sí? De hecho, y esto es interesante, es como una especie de minucia, pero es interesante, Cosío Villegas nunca se termina de ir de la Gerencia General de Fondo Cultural durante los primeros 3 años, ¿no? Se va a hacer sus estudios e investigaciones, queda Orfila Reynal como directivo suplente, digamos, hasta que Cosío Villegas en efecto presente su renuncia, ¿sí? Que es algo que termina ocurriendo luego de muchas idas y vueltas políticas, 3 años después de que Orfila Reynal está en el Fondo de Cultura, ¿sí? Decíamos que estos años de dirección editorial de Orfila Reynal son algunos de los años más fructíferos para el Fondo de Cultura, son los años también en que se teje un vínculo importante entre Orfila Reynal y Joaquín Díez Canedo, que es uno de sus gerentes, que además es uno de los que más hace por la conformación de la colección Letras Mexicanas, ¿sí? Y que tiene un especial gusto, digamos, por los libros de ficción vinculados con la cultura latinoamericana y mexicana, sobre todo, ¿sí? Hacia los años 60, el ámbito cultural y político latinoamericano se va radicalizando, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y también, esto es la tesis de Sora, la perspectiva de Orfila Reynal vinculada con cierto pensamiento de izquierda, ¿sí? La frutilla del postre, ¿sí? Sería la publicación de 2 libros escritos además por 2 escritores extranjeros, no mexicanos, Escucha Yankee, de Bright Mills, y Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, ¿sí? Que según pude conseguir, Fondo de Cultura Económica reeditó el año pasado, ¿sí? Con un prólogo de Claudio Lomitz y una especie de mea culpa respecto de, por lo menos un reconocimiento de la figura de Orfila Reynal como intelectual y de su trabajo dentro del Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Pero digamos que básicamente la publicación de estos textos es leída de alguna manera como una radicalización del pensamiento de Orfila Reynal y como una radicalización del catálogo de Fondo de Cultura Económica, y políticamente también es leída como una injerencia, una intervención cultural en el ámbito público, ¿sí? Que podría de alguna manera lesionar las relaciones de México con otros países, sobre todo con los Estados Unidos, ¿sí? Esto conlleva una serie de discusiones, debates, polémicas en torno a la figura de Orfila Reynal y finalmente se decide pedirle su renuncia, para decirlo amablemente, ¿no? En un encuentro cerrado, del cual Orfila Reynal cuenta pocas cosas, pero básicamente lo que sostiene Orfila Reynal es que se lo acusa de ser un comunista extranjero y extranjerizante, ¿sí? A lo que Orfila Reynal contesta que él siempre fue extranjero, que ya lo sabían desde el momento en que lo trajeron, ¿sí? Bueno, lo cierto es que esto toma un poco por sorpresa a todo el equipo de Fondo de Cultura Económica, que ya hacía más de una década que venía trabajando con Orfila Reynal, y quien lo sucede en el cargo es Salvador Azuela, que es el hijo de Mariano Azuela, ¿sí? Al cual tampoco le va tan bien y tampoco le hacen la vida tan sencilla en Fondo de Cultura Económica una vez que Orfila Reynal se va. Orfila Reynal decide irse y fundar, ni bien se va, otra editorial. Bueno,
apoyado, digamos, por buena parte de la intelectualidad latinoamericana, ¿no? Una nueva editorial que sería esta editorial Siglo XXI, que además mucho tiene que ver también con este universo de la circulación de las ideas en libros y en revistas, ¿sí? ¿Por qué trae a colación este nombre Orfila Reynal? Porque él dice que había pensado lanzar una revista en Fondo de Cultura Económica al año siguiente que se llamara Siglo XXI y que entonces tomaría ese nombre para lanzar su nueva editorial. Lo que es interesante también es que cómo se tejen las alianzas, ¿no? Porque ustedes saben que Orfila Reynal solía vivir en los predios de las editoriales en los cuales trabajaba, ¿no? Y tenía su casa en la editorial Fondo de Cultura. Por lo tanto, cuando tiene que irse de Fondo de Cultura, también tiene que irse de la casa en la cual vivía, ¿no? Y se va a una casa que le presta el marido de Elena Poniatowska, así el matrimonio Poniatowska durante un tiempo. Y lo acogen, se reúnen en torno a él una cantidad de intelectuales. Las historias respecto a esto son muy lindas, muy interesantes, muy románticas también en un sentido, ¿no? Porque hay anécdotas que cuentan que no lo podían encontrar por teléfono, entonces lo fueron a buscar y había más de 50 personas en la casa de Orfila Reynal apoyándolo, etc. Hay una carta muy publicitada de Carlos Fuentes donde le escribe diciéndole, que es lo que retoma después Gustavo Sorá, los hijos de Sánchez han matado a los hijos de Kafka, ¿no? Y ofreciéndole sacar toda su obra de Fondo de Cultura y ponerla a su disposición para reeditarla en Siglo XXI, que es algo que también le ofrece Julio Cortázar, ¿sí? Y eso sí es interesante de Cortázar, porque, bueno, José Luis de Diego hizo un trabajo muy interesante sobre Cortázar y sus editores, ¿sí? Es una ponencia de un coloquio del año 2010 que se puede bajar de internet de la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, donde trabaja a partir del epistolario de Cortázar, que vieron que lo editó Alfaguara en el 2000 y lo reeditó ampliado en 5 tomos el año pasado, que es un material fabuloso y además bellísimo, ¿no? Es increíble como alguien que puede escribir una correspondencia con tanta elegancia, incluso la correspondencia como más banal o más cotidiana, ¿no? Bueno, a partir de esa correspondencia un poco de Diego reconstruye el vínculo entre Cortázar y Porrúa, ¿sí? Y además las tensiones permanentes entre Sudamericana y Seix Barral, que se juegan a través de la imagen con el centro en la obra y en la imagen de Cortázar, y entre Porrúa y Barral, ¿sí? Barral lo persigue sistemáticamente a Cortázar porque Cortázar le entregue sus libros y le dé libros nuevos, etcétera. Incluso le manda telegramas, le ofrece el premio, le ofrece ganarle el premio de Seix Barral, con lo cual vemos que los premios ya están arreglados desde hace décadas, ¿sí? Y Cortázar se lo cuenta todo a Porrúa por correspondencia, pero la frescura de Barral no tiene límites, mira el telegrama que me llegó, etcétera. Y se niega sistemáticamente a negociar directamente con Barral. Siempre le pide, pónganse en contacto con la casa en Sudamericana. Entre paréntesis, esto también lo cuenta Catelli, Cortázar es el único que no tiene, el único de los grandes figurones que no tiene un agente literario como Carmen Balcells dirigiendo manejando su obra, ¿sí? Pero cuando se va Orfila Reynal de Fondo de Cultura, Cortázar le ofrece sacar su obra y publicarla en la nueva editorial que Orfila Reynal funde, ¿sí? Y aquí sí Orfila Reynal toma una decisión interesante, que también es una nueva apuesta editorial, que es fundar una editorial a partir de primeras ediciones y nuevas ediciones y no reeditar aquello que ya es un éxito comprobado, lo cual implica también un esfuerzo editorial enorme, ¿sí? Recuerden que no se va con un capital propio y hay toda una serie de anécdotas respecto de algunas reuniones y cenas que hacen para reunir un capital inicial para publicar esas obras, ¿sí? Siglo XXI construye un catálogo, esto lo vamos a ampliar después, un catálogo muy centrado en el ensayo y en el pensamiento, ¿sí? Pero que también publica buena cantidad de textos de ficción, sobre todo en esos primeros años, ¿sí? Publican, por ejemplo, Yo el Supremo de Roa Bastos, publican la obra completa de Felisberto Hernández, publican la obra completa de Alejo Carpentier, publican y siguen publicando hoy a Eduardo Galeano, publican 2 libros nuevos de Cortázar, porque ahí sí, Cortázar le da, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿sí? Que es un libro inédito, y sí se lo da a Orfila Reynal, y Orfila Reynal accede a publicarlo, porque es un libro inédito. O sea que hay una línea vinculada con la ficción y la literatura, que de todas maneras se va desdibujando un poco a medida que se fortalecen mucho más las líneas vinculadas con el ensayo y el pensamiento, ¿sí?
Ensayo y pensamiento latinoamericano y una enorme cantidad de traducciones que siguen siendo aún hoy el caballito de batalla central del siglo XXI. ¿Sí? Barthes, Foucault, Lévi-Strauss, Todorov, bueno, dentro de los latinoamericanos, Paulo Freire, ¿sí? Esperen que tengo el listado completo porque si no me lo voy a olvidar. Derrida, Bourdieu, Althusser, Ricoeur, Lacan, ¿sí? Que son libros que incluso se siguen reeditando hoy y que además también muestran otra articulación, otro vínculo posible entre el editor y sus autores o autores que le son afines, ¿sí? Recuerden que, bueno, Fuentes conoce muy bien a Orfila Reynal justamente porque publicaba su obra en Fondo de Cultura, ¿sí? Y cuando le ofrece sacar su obra de Fondo de Cultura para dársela al siglo XXI, Orfila Reynal le dice que no, que va a publicar sus obras nuevas, pero que le encomienda que funja como una especie de embajador para conseguir los derechos de Las palabras y las cosas de Foucault, para traducirlo al castellano y publicarlo en el siglo XXI. O sea que también hay cierto vínculo, si bien no es convertirse en autor de la casa, pero sí en una especie de emisario de cierto proyecto editorial para conseguir esos grandes nombres al castellano, ¿sí? Después, ahora vamos a volver sobre la experiencia del siglo XXI. Sobre todo a partir del siglo XXI en Argentina, que es un poquito, lo vamos a ver un poquito posterior. Para estos mismos años, en el 58, en realidad antes, se funda en Argentina una editorial emblemática, ¿sí? Emblemática por el tipo de títulos que publica, por sus colecciones, muy directamente vinculada también con la figura de Orfila Reynal y que además va a tener un peso muy importante en la fundación de otra editorial unos años después, también emblemática dentro de la ficción y del ensayo en América Latina, que es el Centro Editor de América Latina, ¿sí? Pero la editorial a la que me refiero es la editorial Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, o la editorial universitaria de Buenos Aires, que se funda en 1958 por iniciativa de quien era entonces el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricieri Frondizi, que era hermano del presidente Frondizi, ¿sí? Lo interesante es que la fundación de esta editorial se organiza en el marco de un proyecto mayor vinculado con la universidad y vinculado con una idea de la universidad mucho más ampliada, ¿sí? Menos elitista, si se quiere, ¿sí? Una universidad que debía incorporar mayor cantidad de estudiantes, ¿sí? Y que pone en funcionamiento un sistema de becas muy amplio en relación con épocas anteriores y que además insta a conformar cátedras donde los profesores puedan dedicarse a la docencia y a la investigación de manera exclusiva, digamos, o más extensiva, también facilitando las dedicaciones exclusivas, como se llama en Argentina, la posibilidad de dedicarte exclusivamente a la docencia y a la investigación, algo que en la actualidad no existe, ¿no? Bien, entonces es un programa más, digamos, democratizador y amplio de la universidad, en el cual también se funda la editorial de la Universidad de Buenos Aires. ¿A quién le encargan armar el primer diseño de esta editorial? A Arnaldo Orfila Reynal, que está trabajando en México dirigiendo Fondo de Cultura. Se toma una licencia de 3 meses y durante 3 meses arma en Buenos Aires el esquema de lo que será Eudeva, ¿sí? Y además es el que elige a el que será su director, Boris Spivakov, ¿sí? Su famoso personaje, absoluto personaje dentro del mundo editorial argentino, ¿sí? Siempre con este lema en mente, ¿sí? Con un directorio que además incluía gente como José Babini, José Luis Romero y Alfredo Lanari, ¿sí? En líneas generales, y hay acuerdo en los diferentes investigadores de que el proyecto de Eudeva fue un proyecto atípico en términos de publicaciones editoriales como se conocían hasta el momento, ¿sí? Si había publicaciones editoriales universitarias, eran para un público restringido y muchas veces dedicadas específicamente a dar a conocer investigación de los docentes de la casa con un aparato crítico y un público, digamos, absolutamente restringido al ámbito académico y a ciertas disciplinas en especial, ¿sí? El lema de Eudeva, sin embargo, es libros para todos. Fíjense que es como el otro proyecto completamente distinto de este que, se planteaba hasta el momento, ¿sí? Eudeva, sin embargo, es libros para todos. Fíjense que es como el otro proyecto completamente distinto de este que, se planteaba hasta el momento, ¿sí? Eudeva, sin embargo, es libros para todos. Fíjense que es como el otro proyecto completamente distinto de este que, se planteaba hasta el momento, ¿sí?
básicamente contaba con asesores universitarios, de profesores universitarios de la UBA y de otras universidades, ¿sí? Pero que buscaban dar a conocer a un público más amplio textos vinculados con diferentes disciplinas y sobre todo también con la literatura universal, argentina, latinoamericana. Se organiza además sobre la base de series o colecciones o bibliotecas, ¿sí? De algunas de las cuales serán luego muy famosas. La más famosa de todas, que se lanza en 1960, es La serie del siglo y medio, ¿sí? De la cual era responsable un gran editor que ahora no resuena mucho en Argentina, que es Horacio Achával, ¿sí? Horacio Achával. Que es una serie además muy directamente vinculada con lo nacional, ¿no? La serie del siglo y medio vinculada con los festejos de los 150 años de la Revolución de Mayo, ¿sí? Y además series absolutamente masivas en términos de la cantidad de títulos y de la cantidad de ejemplares. Fíjense que en los primeros 20 títulos se tiraron aproximadamente 30.000 ejemplares de cada uno de esos títulos, ¿sí? Entonces tenemos libros pensados para un público mucho más amplio, con tiradas fabulosas. De hecho, esto es clásico, digamos, en los estudios contemporáneos. No se ha vuelto a alcanzar tiradas en cantidad de ejemplares en el mercado editorial latinoamericano como lo de los años 60 y 70 en ningún país latinoamericano, ¿sí? O sea que aquí sí tenemos un momento de encuentro con todo ese público lector que se había venido además construyendo a lo largo de todo el siglo, ¿sí? Tienen además otras particularidades estas series, ¿sí? Son series a veces prologadas o preparadas por especialistas, incluso con ilustraciones de grandes ilustradores como Alonso, como Berni, como Castañino, como Soldi, que son importantísimos artistas plásticos argentinos, ¿sí? Publican una buena cantidad también de autores argentinos como Cancela, Borges, Art, Quiroga, Benito Lynch, Pairó, Huiraldes. Y llegan a tener hasta 30 colecciones funcionando más o menos al mismo tiempo, ¿sí? Por supuesto, y esto sí hay que destacarlo, siempre con el apoyo de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Que pone una cantidad de recursos económicos al servicio de este proyecto editorial ampliado, ¿sí? Digo esto porque el peso de la injerencia del Estado o de instituciones como las universidades en estos proyectos editoriales ampliados es algo a tener muy en cuenta a la hora de mirar los proyectos exitosos en términos de público y de cantidad de ejemplares en los años 60 y en los años 70 en América Latina, ¿sí? Lo que también es revolucionario, pero que se sustenta, digamos, sobre una tradición editorial que viene ya desde principios de siglo, es el sistema de distribución, ¿sí? Que sale de las librerías y busca básicamente los kioscos, y no solamente los kioscos de diarios, sino también kioscos de la editorial, ¿sí? Con los títulos de la editorial. Hasta hace no tanto todavía quedaba alguno en Buenos Aires, ¿sí? En las estaciones de trenes, en las estaciones de subte, y no solo de distribución en Argentina, sino también de distribución en toda América Latina. O sea que hay un proyecto continental también de divulgación y de llegada de estos títulos más allá de las fronteras nacionales. Bueno, todo estalla por los aires con la Noche de los Bastones Largos, ¿sí? Con las dictaduras militares que están en el trasfondo de buena parte de toda la historia de estos años, no solo de Argentina, sino de América Latina, y con la expulsión y la renuncia de muy buena parte de del plantel más prestigioso de las cátedras de las diferentes facultades de la Universidad de Buenos Aires y de varias universidades del resto del país, ¿sí? Esta es como el acontecimiento negro, para decirlo de alguna manera, de la historia reciente de las universidades públicas, ¿sí? Y por supuesto incide de manera directa en la editorial de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? En el año 66, o sea, inmediatamente que se produce este evento y cuando deben irse de Udeva, todo el equipo o el equipo más cercano a Boris Spivakov renuncia y fundan una nueva editorial que se llama el Centro Editor de América Latina, cuyo lema es Más libros para más, ¿sí? O sea que se propone directamente como una continuación o una continuidad de lo que habían venido haciendo en Eudeva en los últimos 8 años, ¿sí?
Ese mismo año, ni bien lo fundan, lanzan la primera colección que se llama Serie del Encuentro, ¿sí? Y que tiene títulos de autores argentinos como Berbisky, Mario de Nevi, Macedonio Fernández, Alberto Schirri, Germán Rosenmacher, el famoso Cabecita Negra, que es un libro de relatos fabuloso, no sé si lo conocen. Un libro de Haroldo Conti, que luego será desaparecido durante la dictadura, no solo el libro, sino Haroldo Conti, ¿sí? Con otra gente, de Bernardo Cordón, ¿sí? Que se vendían en librerías centralmente, ¿sí? Porque le cuesta más armar todo el aparato de distribución en kioscos y en kioscos propios que ya tenían en Eudeva, ¿sí? Para eso, sí, un poquito más tarde, Spivakov arma un acuerdo con la Cooperativa de Vendedores de Diarios y Revistas, a través de los cuales comercializa buena parte de sus libros y también de una serie de fascículos o colecciones que se conocen como el capítulo argentino, ¿sí? Que va a tener dos momentos, un primer momento acá en los años 60 y después en los años 80, ¿sí? Que es una colección fabulosa que algunos de nosotros todavía tenemos, que implicaba la publicación de un fascículo acompañado de un libro, ¿sí? Que armaba lo que sería la biblioteca básica de la literatura argentina, ¿sí? Un fascículo que era como una especie de sociología cultural de la literatura en diferentes momentos, ¿sí? Fíjense cuán tempranamente ingresa esta mirada respecto de la literatura vinculada con la cultura, ¿sí? Y además los títulos que acompañaban ese fascículo, que además luego también se reunían en volúmenes, ¿sí? Esta también era una estrategia comercial muy inteligente de Spivakov. ¿Por qué? Porque eran fascículos que se vendían semanal o quincenalmente, ¿sí? Que resultaban muy accesibles económicamente porque se venían por partes, digamos, aunque la obra en su totalidad fuera más cara. Entonces, lo que se buscaba era llegar a públicos mucho más amplios que pudieran comprar semanalmente o quincenalmente esos fascículos y esos libros que estuvieran interesados en literatura argentina o literatura latinoamericana también, y que accedieran por un bajo precio a estos libros de enorme calidad. Entre las diferentes colecciones, son las más reconocidas, porque esto es algo que Spivakov hacía muchísimo, organizar su catálogo en base a colecciones, están la colección Letra Firme, que dirigía Beatriz Sarlo, la Biblioteca de Literatura y la Enciclopedia Literaria, que dirigía Aníbal Ford, una famosa colección que es Mi País, Tu País, de Susana Zanetti, que estaba dirigida básicamente a la enseñanza primaria y secundaria, y en la cual Susana me cuenta que aprendió muchísimo de geografía, muchísimo de historia, muchísimo de botánica, ¿no? Susana sabe los nombres de todas las plantas que hay en Buenos Aires, de verdad. Y eso es, dice, por su trabajo como editora, armando Mi País, Tu País, ¿sí? También la colección Siglo Mundo, que dirigía Jorge Laforgue, y la colección Capítulo Universal, que dirigía Luis Gregorich, ¿sí? En los años 70, Gregorich también dirige Narradores de Hoy, y Beatriz Salgo dirige la Biblioteca Fundamental del Hombre Moderno, ¿sí? En relación con lo que venía pasando en Eudeva, puede decirse que el catálogo de SEAL tiene muchos puntos en común, pero que enfatiza todavía más la presencia de autores argentinos y latinoamericanos, ¿sí? Sobre todo porque además su público era un público mucho más amplio que el universitario, donde además la ficción tiene un peso muy importante. El otro proyecto afín en la época, donde además hay una injerencia muy importante del Estado, tiene lugar en Chile, y es el proyecto de Quimantú, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo comentamos en las reuniones anteriores? En realidad, Quimantú es la ex editorial Zigzag, ¿sí? Que a principios de siglo había surgido como una editora de revistas, básicamente, que se sigue manteniendo como editora de revistas, pero que a partir de mediados de la década del 10 ya empieza a publicar una buena cantidad de libros, ¿sí? En estos momentos, en los años 60, es una de las principales editoras comerciales de Chile, junto con Arcilla y junto con Nacimiento, ¿sí? Esto lo empezamos a ver la reunión pasada. Bien. Piensan que son los momentos en los años 70, principios de los años 70 hasta el 73, del gobierno de Salvador Allende, ¿sí? Donde entonces hay un proyecto político muy claramente direccionado, que tiene también un trasfondo cultural muy claro, ¿sí? Muy definido. En este marco, lo que se produce en realidad es una enorme huelga de buena parte de los trabajadores de la editora Zigzag, ¿sí? Que lo que solicitan o lo que piden es que el Estado compre o intervenga en esa editorial y la tome, digamos, como un proyecto propio, ¿sí? Los trabajadores en ese momento eran un poco menos de 1000, dice sobre caso alrededor de 950, 960 trabajadores, y entran en una huelga muy importante que
obliga de alguna manera, entre comillas, al Estado a intervenir y llegar a un acuerdo con los empresarios capitalistas de Zig-Zag, por lo cual se parte, digamos, la editorial, ¿no? Entonces queda, por un lado, Zig-Zag con las revistas, las publicaciones periódicas, digamos, más exitosas, que eran revistas más de onda comercial, dirigidas a la familia, público femenino, revistas para niños, etcétera. Y por otro lado, lo que sería todo el catálogo editorial de algunas revistas y de libros, ¿sí? Que pasa a llamarse Editorial Kimantú, ¿sí? Que sería el que entra, digamos, dentro de la órbita del Estado. Subercaseaux es muy crítico con la experiencia de Kimantú, ¿sí? Y esto es una sorpresa porque investigaciones de los últimos 2 o 3 años, o relatos, investigaciones periodísticas, sobre todo sobre la original editorial Zig-Zag, sobre Kimantú, retoman el proyecto nacional y popular, para llamarlo de alguna manera, esta editorial, y ponen en escena justamente la enorme circulación de sus libros, la publicación de autores chilenos, la publicación de autores latinoamericanos, etc. Lo que Subercaseaux muestra es como la otra cara también de este fenómeno, porque por un lado dice que lo que empieza a no funcionar en términos editoriales es que ingresa al Estado como una especie de, para decirlo de alguna manera, espacio a través del cual dar a conocer ciertas ideas políticas y además contribuir a la democratización del libro, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con la administración, digamos, de la editorial como editorial misma es dejado de lado, ¿sí? Entonces eso termina pesando también en la posibilidad de la editorial de sostenerse a sí misma en términos de ventas y económicos, ¿sí? De hecho, por ejemplo, señala que en los primeros meses la planta editorial pasó de 960 a 1.600 empleados, ¿sí? De los cuales más de la mitad será cesanteado pocos años después cuando suba Pinochet al poder, ¿sí? Bien. Lo que sí es interesante es que detrás de este nuevo proyecto editorial, que es Kimantú, hay un proyecto de ampliación y de democratización de la llegada del libro en sintonía con lo que había pasado antes en Eudeva, ¿sí? Entonces, o la organización de diferentes colecciones. Una de ellas se llama Kimantú para Todos, ¿sí? O sea, fíjense los puntos de contacto. Colecciones que además enfatizan el libro de ficción y el libro de ensayo del pensamiento latinoamericano y nacional chileno, ¿sí? También organizar el catálogo de acuerdo con una serie de colecciones. También plantear o tiradas importantes, ¿sí? De 10.000, 15.000 ejemplares, porque el mercado chileno es un mercado mucho menor, ¿sí? De una, más o menos, comenta Subercaseaux, unos 10 o 12 libros títulos mensuales, ¿sí? Lo cual es una publicación bastante amplia, ¿sí? A precios muy populares y que también se distribuye en kioscos de revistas, en estaciones de tren, etc. O sea que apunta, digamos, al mismo público. De las colecciones que se subrayan son Kimantú para Todos, que es una colección básicamente de literatura universal y chilena, de la cual es así, se llegan a tirar en los mejores momentos hasta 50.000 ejemplares de algunos títulos. La colección Nosotros los Chilenos, ¿sí? Que incluye, dice Subercaseaux, como una mirada también un poco pintoresquista y un poco populista, digamos, de cierta historia nacional, ¿sí? Con títulos como, yo no los he leído, La lucha por la tierra, Los araucanos, Chiloé, el archipiélago mágico, Los pisacalles de Valparaíso, etc. La colección Camino Abierto, ¿sí? Que es una colección de análisis y pensamiento político, y una colección muy importante que tiene mucho éxito, que es la colección de cuadernos de educación que dirige una investigadora muy importante en la época, que es Marta Hanecker, ¿sí? Que también es un éxito bestseller en términos de libros de educación. La colección Camino Abierto es interesante porque la tesis de Subercaseaux es que en esta colección es donde se juegan, dice él, se disputan las dos líneas editoriales que proponen los dos partidos en disputa en la Unidad Popular, ¿sí? El Partido Socialista y el Partido Comunista. Entonces lo que dice Subercaseaux es que en esta colección, donde se publican sobre todo análisis y pensamiento políticos, donde más tensiones hay a la hora de construir el catálogo, y eso también tiene que ver con las tensiones que hay al interior, digamos, de la Unidad Popular misma, ¿sí? Lo que sí es interesante además es que y esto por supuesto sigo la tesis de Subercaseaux, la idea de que habría como una especie de matriz, Subercaseaux la llama matriz iluminista, a mí me parece que es un poco fuerte, ¿sí? En relación con el libro y con el peso del libro, ¿sí?
y sobre el caso señala que eso hace que se ponga mucha energía y muchos recursos en instalar este proyecto y esta editorial y democratizar la llegada de los sectores populares al libro, también con cierta idea pedagógico-didáctica respecto de lo que el libro puede hacer en relación con esos sectores proletarios, ¿sí? Para utilizar una metodología marxista. Lo cual tiene su contrapartida en el nivel de censura que se desata después respecto de esta editorial y en Argentina respecto de otras editoriales con proyectos similares, ¿sí? Hacia el final de nuestra reunión vamos a volver sobre todo este momento, bueno, hacia el final ya prontito, ¿no? Sobre este segundo momento que es el momento de las dictaduras, pero todavía no llegamos a las dictaduras. Porque paralelamente, para la misma época, estos años 60, ¿sí? Principios de los 70, tienen lugar otros proyectos editoriales independientes por donde pasa también buena parte de la renovación más interesante de los catálogos de pensamiento y de ficción de estos años y que continúa hasta la actualidad. En México tienen la fundación de dos editoriales emblemáticas, Era y Joaquín Mortiz, ¿sí? Que son dos editoriales por las que pasa buena parte de la renovación en el pensamiento y en las letras, digamos, por esos años, ¿sí? Que tienen, sobre todo Joaquín Mortiz, un vínculo bastante directo con Fondo de Cultura Económica. Digamos que hay como desprendimiento, si se quiere, de la trayectoria editorial y de los vínculos con los autores de Fondo de Cultura Económica, enfatizando la parte de pensamiento, digamos, siglo XXI, enfatizando todo lo que tiene que ver con la línea ficcional Joaquín Mortiz, ¿sí? Que la funda Joaquín Díez Canedo, ¿sí? En realidad, Editorial Era surge, cuenta la leyenda, digamos, a partir de la iniciativa de un diseñador que va y un artista plástico que va a trabajar con las dos editoriales, Era y Joaquín Mortiz, que es Vicente Rojo, ¿sí? Que es un fabuloso diseñador que hace algunas de las tapas más renovadoras, digamos, de la época, ¿sí? Y vinculada con una imprenta que ya venía funcionando de manera central en México, como es la imprenta Madero, ¿sí? Que era propiedad de Tomás Espresate Pons, que era el padre de Neus Espresate, ¿sí? Que era una familia de reconocidos rojos republicanos, ¿sí? Y aquí vuelve a aparecer en una segunda generación el peso de los exiliados republicanos en el mundo editorial latinoamericano y mexicano en este caso. El caso Era y Joaquín Mortiz sí están directamente relacionados porque sus directivos principales son exiliados de la guerra. La familia de Neus Espresate en realidad eran en efecto, como cuenta la leyenda, muy rojos, ¿sí? Entonces estaban directamente perseguidos por el gobierno de Franco. Primero se exilian los padres, ¿sí? La madre y el padre, y los chicos, que son 3 hermanos, quedan en España en diferentes orfanatos del franquismo, lo cual debe haber sido una experiencia aterradora, ¿no? Finalmente consiguen reclamarlos y traerlos a México y trabajan con el padre, ¿sí? Y Vicente Rojo, que ya trabajaba haciendo trabajos para Imprenta Madero, habla con uno de los hijos de Espresate y habla con el dueño de la imprenta y se le ocurre esta idea de, alegremente, digamos, fundar una editorial, ¿sí? Para lo cual, además, convocan a Neus Espresate, que sí es un personaje peculiar porque es uno de los pocos nombres femeninos que aparece en esta historia. No sé si van viendo cómo venimos armando la historia y los grandes personajes y los grandes editores, sacando a Victorio Campo, ¿sí? La nunca bien ponderada Victoria, ¿sí? En general es un ámbito que pareciera históricamente, desde la historia del libro, estar como centralizado en torno a ciertas figuras masculinas. También el boom, ¿sí? Fíjense que son todos varones en esas 4 o 5 sillas, ¿sí? Bien, el caso de Era tiene esa inflexión peculiar que creo yo también que le da como cierto tono peculiar al catálogo de la editorial, por lo menos hasta los últimos años, porque Neus Espresate la dirigía hasta hace 2 años, ¿sí? Y es casi que el único caso de una cabeza editorial femenina con esta trayectoria y que llega como editorial independiente hasta la actualidad, ¿sí? Bueno, se funda entonces la editorial en 1959, sosteniéndose además sobre las máquinas que ya tiene la imprenta, ¿sí? Y el primer libro que publican es La Batalla de Cuba, de Fernando Benítez, ¿sí? En 1960, que como libro inaugural es un libro emblemático. Fíjense que tiene que ver justamente con la Revolución Cubana, ¿sí? Que se había producido un año antes de la escritura y publicación de ese libro. Y es uno de los primeros textos de circulación masiva que analiza
periodísticamente, para decirlo de alguna manera, y un poco históricamente, este evento de la Revolución Cubana. Elegir este libro claramente vinculado con una perspectiva afín, digamos, a la Revolución Cubana para inaugurar un catálogo ya es una toma de posición certera del catálogo de Ediciones Era, que va a tener varias continuidades, ¿sí? Era tiene un catálogo muy importante en relación con pensamiento y con la publicación de crónicas, ¿sí? Que es algo que actualmente está teniendo como mucho peso, sobre todo en los estudios literarios latinoamericanos, pero que no tenía el mismo tipo de peso en términos de circulación editorial en los años 60. ¿Sí? Ellos son los que publican a Monsiváis, ellos son los que publican las crónicas sobre la matanza de Tlatelolco de Elena Poniatowska. ¿Sí? Y esto también forma parte de los relatos un poco geográficos respecto de la imagen de Neus Espressate que construyen algunos de sus escritores más cercanos. ¿Sí? La anécdota que cuenta Elena Poniatowska es que ella había reunido buena parte de las crónicas y los testimonios sobre la matanza de Tlatelolco y que nadie se lo quería publicar. Y que se juntaron un día, estaban charlando en su casa con Neus Espressate y que Neus le dijo, ¿qué es eso que tenés ahí? Ella le dijo, es el relato y las crónicas y los testimonios sobre la matanza de Tlatelolco, pero nadie me lo quiere publicar, tráelo que yo te lo publico. ¿Sí? Entonces en ese pequeño casi que gineceo, para decirlo de alguna manera, este vínculo femenino entre Elena Poniatowska y Neus Espressate, se publica uno de los libros emblemáticos de la cronística latinoamericana del siglo XX. ¿Sí? Un libro que además Editorialera acaba de reeditar el año pasado con una edición aumentada, con fotografías, etc. Y que además es un libro emblemático por lo que lo implicó la matanza de Tlatelolco, ¿sí? No solo para México, sino para toda América Latina. ¿Sí? Piensen que este momento, que es el momento en el cual América Latina como proceso y como posibilidad está puesto en el centro de la escena, también es el momento donde, mirado retrospectivamente, el cerco de la represión y la censura se empieza como a cerrar. ¿Sí? El Onganiato en la Argentina, la noche de los bastones largos en el 68, la matanza en México, ¿sí? La matanza de estudiantes y un poquito después el derrocamiento de Salvador Allende y como la caída de una muy buena parte de los gobiernos democráticos en toda América Latina, ¿sí? Pero son concomitantes estas fundaciones y estas respuestas represivas, digamos, ya desde los años 60. Digo esto porque en la retórica respecto de la última dictadura en la Argentina y de la censura en la Argentina, hasta no hace mucho solía haber una disputa, digamos, y ciertos debates que planteaban como una especie de violencia nunca antes vista, como un momento fundacional, digamos, como un momento absolutamente distinto e inimaginable, el de la última dictadura militar. ¿Sí? Las investigaciones que en cambio piensan la historia del libro y piensan la cultura argentina desde otra perspectiva, muestran, sobre todo siguiendo las hipótesis de Andrés Avellaneda en un volumen que ya es del año 86, muy temprano, que hay una continuidad represiva que ya puede anclarse en otros gobiernos militares muy anteriores en la Argentina y sobre todo el Onganiato en adelante, y que la diferencia no sería tanto una diferencia en accionar como una diferencia en grados, ¿sí? Represivos y también en la sofisticación del aparato represivo, no solo respecto de las personas, respecto de la cultura. ¿Sí? Son dos hipótesis enfrentadas, son dos maneras de pensar el pasado reciente que por eso son muy polémicas, pero la segunda hipótesis me parece que se verifica mejor cuando uno atiende a los modos de circulación y de producción de, por ejemplo, el libro en América Latina desde los años 60 en adelante. ¿Sí? El otro caso emblemático es el de la fundación de Joaquín Mortiz, ¿sí? Que se funda en 1962 y que lo funda Joaquín Díez Canedo. Díez Canedo fue un combatiente revolucionario, es hijo de también un famoso intelectual y diplomático que vivió en Argentina, que vivió en México, que es Enrique Díez Canedo, ¿sí? Que también tenía un vínculo muy cercano con la intelectualidad mexicana, sobre todo con Alfonso Reyes. ¿Sí? Y finalmente se convence de que se tiene que alistar y se vuelve a España y se alista en las filas republicanas, ¿sí? Forma parte de las milicias, digamos, y se exilia cuando termina su labor como soldado, por decirlo de alguna manera, se exilia en México donde ya estaba su familia. ¿Sí? Empieza a trabajar con el padre primero y después entra a trabajar y trabaja durante 20 años en Fondo de Cultura Económica. ¿Sí? Y decíamos que era, según su propio relato, uno de los que más afinidad tenía con la vertiente como más literaria, si se quiere, del Fondo de Cultura Económica. Como encuentra que no
según el relato de Díaz Canedo, que las posibilidades de ampliar, digamos, el fondo literario están un poco reducidas dentro del Fondo de Cultura Económica, porque quiere fundar su propio proyecto, en el año 62 se abre y funda Joaquín Mortis, ¿sí? La funda también sobre la base de las relaciones que tejió en Fondo de Cultura Económica. Publica textos de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, que son dos de los grandes editores también, escritores que se publicaron en Fondo de Cultura Económica, y va construyendo un catálogo muy importante en el cual también se publican varios de los autores de lo que luego se conoce como la literatura de la onda, ¿sí? Lo que le pasa a Joaquín Mortis, esto lo vamos a terminar de cerrar la última sesión, es diverso a lo que le ocurre a Editorial Era, ¿sí? En la medida en que, si bien es un proyecto editorial independiente exitoso, ¿sí? También es un proyecto editorial que acusa, digamos, los vaivenes económicos de la globalización y del ingreso a los grandes mercados en el mundo del libro en los años 80, ¿sí? Por eso, finalmente, en el año 84, Joaquín Mortis se vende a Grupo Planeta, ¿sí? Se cede una muy buena parte, no la totalidad, pero una muy buena parte de las acciones. Su fondo pasa a formar parte del Fondo Editorial Planeta y desaparece en la maraña Editorial Planeta. De hecho, hace muy poco me enteré, y esto es una cosa tremenda, existía el archivo de Joaquín Mortis, ¿sí? El archivo con toda la correspondencia, con los contratos, con las actas, con la correspondencia de autores, etc. Y hay una tesis de maestría de una investigadora aquí, que hizo su tesis acá en la UNAM, que la dirigió Aureola Díaz Canedo, que es la hija de Joaquín Díaz Canedo, que trabaja acá en Filológicas, que hizo como una especie de organización de lo que era el archivo por autor de Joaquín Mortis durante 8 meses. Bueno, en un momento, el Grupo Editorial Planeta le da todos sus archivos a una empresa privada para que se los custodie, y esa empresa privada ya no le permite más el acceso a los archivos de Díaz Canedo. Y en los últimos años, cuando los hijos intentan acceder al archivo, lo que se les informa es que a la hora de mudar Planeta, que destruyeron todo el archivo de Joaquín Mortis completo, ¿sí? O sea que esos materiales que eran fabulosos y estaban absolutamente inexplorados, aparentemente están desaparecidos, ¿sí? En las fauces de los grandes grupos editoriales, ¿sí? Bien, digamos que son dos líneas editoriales que tienen puntos de contacto, ¿sí? Pero que son complementarias también en buena medida, en especial porque además hay otro proyecto que es un proyecto de revista, así que es un proyecto muy importante para Editorial Era, que es el de Cuadernos Políticos, que es el que veníamos comentando con Rafael, que además está colgado todo en PDF en la web, un trabajo fabuloso, ¿sí? Que es uno de los proyectos más queridos, digamos, por su fundadora, que es Neus Espresate, ¿sí? Y que termina en 1990, poco después de todo el impacto de la caída del muro de Berlín en el 89, ¿sí? Pero es un proyecto de revista que lleva un poco más de, o cerca de 20 años, ¿sí? Que funciona también como una especie de usina donde se discuten buena parte de los problemas que atraviesan América Latina durante todas esas décadas, de los 60, de los 70, parte de los 80, ¿sí? Y que también es el espacio donde personajes como Carlos Monsiváis, que también va a ser autor de la casa, como Bolívar Echeverría, que también va a ser autor de la casa, como José Emilio Pacheco, tienen una participación directa en términos políticos, y además eso se ve atravesado y articulado con la publicación de su obra cronística, ensayística y poética, ¿sí? Entonces ahí hay un entramado, un articulado directo entre la circulación y el funcionamiento de la revista y el funcionamiento de la editorial. Bueno, como ya estamos cerquita de las 6, ¿sí? Rápidamente quisiera hacer alusión a lo que sería como el momento de ocaso, digamos, o de parate o represivo directamente sobre estos proyectos, sobre todo en el Cono Sur, ¿sí? Sobre todo sobre los proyectos de Quimantú, de siglo XXI, en Argentina, de Eudeva, del CEAL, ¿sí? Que es un momento trágico, terrible y al mismo tiempo central dentro de lo que es la historia editorial argentina y latinoamericana, ¿sí? Porque buena parte de lo que se destruye en ese momento también incide en las dificultades para reconstruir el mercado y el universo editorial, por lo menos del Cono Sur, desde desde la primavera democrática de los años 80, ¿sí?
recuerden que hay algunos antecedentes que están vinculados, digamos, antecedentes de polémicas que atraviesan el universo editorial, que están vinculados con el universo mexicano, que los acabamos de mencionar, la expulsión de Orfila Reynal y la matanza de Tlatelolco, ¿sí? Digamos que en términos represivos, la represión en Argentina, en Chile, también en Uruguay, sobre todo en el Cono Sur, se ejerce sobre todos los ámbitos del universo editorial, ¿sí? Sobre las personas, sobre los catálogos, sobre los libros, sobre la publicación, sobre los lectores, sobre los libreros, sobre los distribuidores, o sea que es una represión que intenta tener en cuenta todas las dimensiones de la cultura, ¿sí? La hipótesis sobre el COSO, que es interesante, es que la misma matriz iluminista que había sostenido la democratización y la popularización del libro para sectores más amplios es la que también está detrás del énfasis que la represión de los gobiernos militares en Argentina y Chile le ponen a la destrucción y la represión cultural del libro sobre todo. Y lo que menciona Subercaso es que en los primeros años del gobierno de Pinochet es mucho más abusada la censura sobre el libro que la censura sobre la televisión, por ejemplo, y que eso también tiene que ver con una respuesta a lo que esos proyectos culturales habían implicado en los gobiernos anteriores, ¿sí? Distinto es el caso de Argentina, pero también tenían un peso muy importante, ¿sí? En líneas generales hay escritores, editores y correctores desaparecidos hasta el día de hoy, ¿sí? Graciela Meshiboski, que era una asistente de producción editorial del CEAL, Piri Lugones, que era correctora y traductora, hija de la famosa familia Lugones, que trabajaba para Jorge Álvarez, que es una famosa editorial a la que no mencioné de Argentina y para Crisis, escritores como Rodolfo Walsh, como Haroldo Conti, como Miguel Ángel Bustos, como Francisco Urondo, editores como Alberto Burchington, Roberto Santoro, Carlos Pérez y Héctor Fernández, entre otros. Este libro de Bernisi que yo les contaba cuenta muy bien. Este libro es un análisis de la represión en Eudeva, ¿sí? Y en realidad es la continuación de un libro anterior de Invernizzi y Gossiol que se llama Un golpe a los libros, ¿sí? Y que lo que relata es el proceso represivo en relación con el universo del libro en la Argentina durante la última dictadura militar. Ustedes saben que en los últimos tiempos de la dictadura militar en Argentina, durante el gobierno de Viñones, se quemaron muy buena parte de todos los archivos que había sobre la represión, ¿sí? Archivos vinculados directamente con la desaparición de personas y archivos vinculados con la represión cultural, ¿sí? Algunas cosas, muy pocas se salvaron, la mayoría de casualidad, y algunos archivos que se encontraron, sí, son los archivos con los cuales trabajan Invernizzi y Gossiol para hacer sus investigaciones. Esta investigación sobre Eudeva, además, relata algo que todavía está en ciernes, digamos, en pañales en términos de investigaciones en la Argentina, que es la colaboración entre el universo militar y el universo civil a la hora de extender la represión en la Argentina. En relación con el mundo del libro, esto es paradigmático porque si bien una de las primeras acciones que hacen es intervenir Eudeva, obviamente, ¿sí? Pero después de esa primera intervención ponen al frente, digamos, de Eudeva a un interventor civil, ¿sí? Que comulga directamente con los intereses y con la perspectiva de los militares, muy cercano a Macera, ¿sí? Y que además contribuye, digamos, a el accionar represivo dentro de la propia editorial, ¿sí? Ahí está como investigado, digamos, la inclusión de ciertos elementos vinculados con la derecha militar como empleados de Eudeva en los años muy poco antes del golpe, en la época de la AAA, ¿sí? Y informes respecto de ciertos trabajadores, sobre todo aquellos que estaban vinculados con la actividad gremial, ¿sí? Algunos de ellos desaparecieron, otros tuvieron que exiliarse, otros se fueron inmediatamente, otros vivieron en el terror, digamos, de trabajar en esa editorial o en otras durante la dictadura. Además de la desaparición de editores, escritores y correctores, sacaron de circulación una buena cantidad de libros. Entre otros, les leo un breve listado. El libro de Nicolás Casullo para hacer el amor en los parques. Nicolás Casullo además se exilió también en México. Guía de pecadores de Eduardo Budiño Kiefer. Gracias por el fuego y el cumpleaños de Juan Ángel de Mario Benedetti. De Buenos Aires a Fair de Manuel Puig. Las tumbas, Solo ángeles, Perros de la noche y El Duque de Enrique Medina, al que le prohibieron todo. El frasquito, de Luis Guzmán, que se había sido publicado en el 73, un libro emblemático. La vida entera, de Juan Martini, que también se exilia. La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa, también cae en la volteada,
¿sí? Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que desaparece en el primer año de la dictadura militar. Residencia en la Tierra de Pablo Neruda, por obvias razones. Olimpo de Blas Matamoro. Ganarse la muerte y el campo de Griselda Gambaro. Mascaró de Haroldo Conti, que desaparece también durante la dictadura. 70 veces 7 y Alto quien vive, de Dalmiro Sáenz. La Torre de Cubos, de Laura Debetach, que es un libro infantil. Y Un elefante ocupa mucho espacio, otro famoso libro infantil de Elsa Bornerman, ¿sí? Dos libros que además son interesantes porque, bueno, el de La Torre de Cubos en realidad es como la historia de una familia con algunos problemas económicos, ¿sí? Cómo se las arregla para salir de esa situación. Y el libro del Saborman, que es un libro que luego se hizo conocidísimo y que después de la dictadura se vendió mucho en la Argentina, también hace referencia a una huelga de animales, ¿sí? Y evidentemente son todos temas que resultaban ásperos en ese momento. Yo les mencioné un libro de Griselda Gambaro que se llama Ganarse la muerte, que fue prohibido, digamos, durante la dictadura. Este libro se reeditó hace unos 7 años, 8 años, en Editorial Norma Argentina, ¿sí? Con el informe del censor. Y eso sí es muy interesante. Y esto lo cuentan también los empleados de Eudeva, que a veces citaban algunos empleados, digamos, algunos censores que iban especialmente, a los cuales se encerraban en una oficina, se les llevaban todos los libros, se leían todo y hacían informes respecto de los libros y aquellos que se sugería que circularan o aquellos que se sugería que salieran de circulación, ¿sí? Se encontró dentro de los archivos el informe de lectura que censura Ganarse la muerte. Y la edición de Norma trae incluido ese informe de lectura, que es un informe de lectura muy inteligente. Eso es lo que es tan llamativo, porque hay una idea un poco instalada, por favor los argentinos que están acá interrumpan y desmiéntanme, pero hay una idea instalada de cierta como brutalidad, ignorancia, digamos, detrás de todos estos actos de censura, que también debería haberla, no digo que no, pero cuando uno encuentra estos informes ve que hay incluso un juicio estético respecto del libro, de la estructura del libro, de cómo está organizado, o sea que hay cierto saber literario ahora puesto al servicio de la censura y no puesto al servicio de dar a conocer esos títulos, ¿sí? Por supuesto, hay una enorme cantidad de escritores, editores, autores, traductores que abandonaron el país. Algunos antes de la dictadura, ya durante la AAA, como Casullo, como Pedro Orgambide, Mario Golubov, Tununa Mercado, la mujer de Noé Gittrick, Edgardo Kosarinsky, el mismo Noé Gittrick, Juan Gelman, Osvaldo Bayer, Juan Martini, Tomás Eloy Martínez y Marcelo Cohen, entre otros. Y otros muchos que abandonaron el país durante la dictadura. Héctor Tizón, David Viñas, Horacio Salas, Eduardo Miñona, Humberto Constantini, Mempo Giardinelli, Osvaldo Soriano, Martín Caparrós, Daniel Moyano, Sergio Bufano, Enrique Medina, Cristina Ciscar, Rodolfo Rabanal, entre otros. Digo esto porque, muy significativamente, la colección Nuevos Narradores que dirige Susana Zanetti a partir del 82 recupera y edita, aún durante la dictadura, algunos de estos autores exiliados. Edita, por ejemplo, a Andrés Rivera, que estaba exiliado internamente, digamos. Edita a Héctor Tizón, que se había exiliado. Edita a Antonio de Benedetto. Antonio de Benedetto estuvo preso durante 1 año y medio en Mendoza, era el subdirector de los Andes, ¿sí? Y de allí directamente se exilia a España. Y editan Sama, por supuesto, una novela fabulosa que ya se había editado anteriormente, y por supuesto editan otros libros como El limonero real de Saer, etc. Y el caso de Sedal sí es paradigmático porque es una de las editoriales que concentra el accionar represivo durante la dictadura militar, ¿sí? Eudeva es intervenida directamente, Sedal no puede ser intervenida porque no es del Estado, ya es una institución, una empresa privada, ¿sí? Pero recibe toda una serie de ataques. Allanan sus oficinas, inician juicios a Boris Spivakov y en el suceso más renombrado de todos, el 30 de agosto de 1980, queman 1,5 millones de ejemplares del Centro Editor de América Latina en un baldío en el barrio de Sarandí, ¿sí? Llevando además a un fotógrafo y a Boris Spivakov como testigo, para que fuera testigo de que estaban quemando los libros y que no se lo estaba robando la policía, ¿no? Cuenta la historia que en varios camiones obviamente se llevaron estos ejemplares y que además estuvieron ardiendo durante más de 2 días, ¿sí? Piensen, 1,5 millones de ejemplares, ¿sí? Lo que implica eso en términos económicos incluso para un catálogo editorial.
Por supuesto que también se censuran librerías, circulación de libros. Los libreros mismos estaban siendo vigilados, ¿sí? Con respecto a aquello que podía circular o aquello que se podía vender. Y además, esta cuestión de la quema de libros no es privativa, digamos, del CEAL ni de Buenos Aires, sino que también tiene un antecedente en el año 78, cuando Luciano Benjamín Menéndez, que era el jefe del tercer cuerpo del ejército, también hace como una especie de listado de textos de literatura universal y argentina, entre los cuales hay obras de Proust, García Márquez, Cortázar, Neruda, Vargas Llosa, Saint-Exupéry y Galeano, muchas de ellas publicadas por Eudeva, y los mandan quemar, ¿sí? Hay imágenes en YouTube, yo encontré ahora, cosa que no sabía, de esa famosa quema, porque además citan a periodistas para que vayan a filmar y vayan a tomar nota, que al otro día aparezca, digamos, un registro de aquella quema que se realiza. Y aparece un testimonio, por Dios, una declaración de Benjamín Menéndez respecto de por qué se hace la quema de estos libros. Y dice que lo hace a fin de que no quede ninguna parte de estos libros, folletos o revistas para que con este material no se siga engañando a nuestros hijos. Y agrega, de la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto y nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina. ¿Sí? Y esto lo menciono porque a veces cuando uno lee estos informes parece como un poco traído de los pelos, ¿no? La represión respecto al libro y la censura y la desaparición y el asesinato de personas durante la dictadura, pero aquí en la lógica misma, en la voz misma de uno de sus principales responsables está articulado, digamos, el vínculo entre aquellos objetos culturales que sirven para dar a conocer cierta perspectiva, cierta ideología o ciertas obras y las personas mismas que lo producen, ¿sí? Por supuesto que no todo es represión durante la dictadura y hay una serie de publicaciones, las editoriales siguen funcionando, como pueden, ¿sí? Algunas editoriales se ven muy afectadas, es el caso de Sudamericana, por ejemplo, porque publicaba entre sus actores emblemáticos a García Márquez y a Cortázar, ¿sí? Cuya publicación estaba directamente censurada o no recomendada, digamos, por el gobierno militar. Y esto es interesante porque no había... Esto lo trabaja muy bien Andrés Avellaneda en este volumen del 86, no es que había una oficina central de censores como había en la España franquista, ¿sí? Sino que la censura era como mucho más ubicua. Había listados de libros prohibidos, pero también había listado de libros no recomendados, ¿sí? Nombres que circulaban como nombres problemáticos, y además había sugerencias de libros o de personas que no debían, o sea, había como una ubicuidad, una generalidad, digamos, represiva, que también hacía que la represión fuera mucho más efectiva y la censura fuera mucho más efectiva. Esto también pasa en Chile y es muy interesante. Por supuesto que también el gobierno de Pinochet lleva adelante quema de libros, y sobre todo libros de la editorial Quimantú, que inmediatamente que asume Pinochet es estatizada bajo el nombre de editora nacional Gabriela Mistral, ¿sí? Intervenida por los militares con un general a cargo, ¿sí? Esperen que les digo los nombres, el general retirado Diego Barros Ortiz, que pasa a ser el director de la editorial, y además arman una especie de comité, digamos, de intelectuales que los apoyan, dentro de los cuales el que más se destaca es Enrique Campos Menéndez, que era un escritor amigo personal de Pinochet, ¿sí? Entonces también llevan adelante una intervención de esta editorial, también llevan adelante quema de libros, y además se sugiere a la población, digamos, deshacerse, destruir aquellos libros que estaban no recomendados, digamos, por el gobierno militar chileno o el gobierno militar argentino. O sea que también se pretende una internalización de la censura en la propia quema de libros, ¿sí? Esto ya toca como la experiencia de algunos de nosotros, pero algunos recordarán libros escondidos o ocultos en algunas casas, ¿sí? Y de hecho es muy emotiva, digamos, toda la serie de anécdotas y recuerdos que surgen en torno a la primera Feria del Libro después de la dictadura, ¿sí? Y los relatos de Mario Benedetti, que cuenta, por supuesto, uno de los autores prohibidos, pero además por su cercanía con la Revolución Cubana, con Casa de las Américas, etcétera, que cuenta que en esa primera feria mucha gente le llevaba los libros como todos ajados o en bolsitas, que lo habían tenido enterrados, que lo habían tenido guardados, que los habían tenido ocultos, que lo habían tenido en el jardín, ¿sí? Durante la dictadura, para que luego de ese momento se los firmara, ¿sí? Con esto quiero decir que hay también una búsqueda de una internalización de
de ese gesto de censura o ese gesto represivo en la misma población, más allá de estos gestos que no por nada se filman y se dan a conocer a través del periodismo. Es necesario que haya una publicidad de esos gestos represivos para que toda la población vea aquello que está llevando a cabo el gobierno militar, ¿sí? Hablábamos, para cerrar, de las formas de resistencia. Decíamos que las grandes editoriales que publican estos grandes nombres muy exitosos hasta entonces, como el de Cortázar, se ven directamente afectadas, ¿sí? Hay otras editoriales pequeñas que de todas maneras se la juegan y publican algunos nombres cuestionados, ¿sí? Quizás porque también económicamente rendían. Es el caso de Enrique Medina, por ejemplo, al que Corregidor le publica algunos de sus libros, ¿sí? Porque además era un autor censurado, pero no recomendado, digamos, pero que vendía mucho, ¿sí? Corregidor es el caso de una editorial importante durante la dictadura. En realidad se funda en 1970, la funda Manuel Pampín, que todavía la dirige en la actualidad. Es una editorial que tenía o intentaba publicar autores con una perspectiva más peronista, ¿sí? Son los que publican, por ejemplo, algunos textos de Jauretche, publican a Jorge Abelardo Ramos, que eran como intelectuales peronistas conocidos, ¿sí? Y que con la dictadura empiezan como a diversificar su catálogo. También es el caso de otras editoriales como Ediciones de la Flor, ¿sí? Corregidor lo diversifica hacia la zona del tango y el lunfardo y empieza a crear colecciones vinculadas con lo que serían los géneros populares, tango, lunfardo, varios libros de historia sobre fútbol y clubes deportivos, etcétera, y además sostienen un poco más calladamente la publicación de estos autores no recomendados. Lo mismo le pasa a Ediciones de la Flor, ¿sí? Que se fundó durante los años 60, que la dirigen hasta el día de hoy Daniel Divinsky y Cookie Miller, que es su esposa, que además caen encarcelados por la traducción y la publicación de un libro infantil de un autor alemán. Allí sí hay una movida internacional muy importante, dentro de las cuales uno de los principales actores es que en ese momento es el director de la Feria del Libro de Frankfurt, Peter Weierhaus. Ahora acaba de publicar Fondo de Cultura la historia de la Feria de Frankfurt, de este director, que era un filo latinoamericanista muy importante, ¿sí? O sea, tenía como mucho vínculo con América Latina, y es uno de los que lleva adelante una campaña internacional muy poderosa para que liberen a Cookie Miller y a Daniel Divinsky. Finalmente los liberan y se exilian en Venezuela, en Caracas, ¿sí? Un lugar donde dentro de América Latina, digamos, hay dos espacios para el exilio de los argentinos y chilenos, sobre todo. Caracas es uno y México es otro. Sí, aquí también vinieron muchísimos, bueno, esto es mucho más cercano para ustedes, muchísimos intelectuales argentinos. Decíamos entonces que lo que hace De la Flor, que sigue funcionando, la dirigen desde el exilio, digamos, en Argentina, es diversificar su catálogo hacia el humor gráfico, ¿sí? Ellos publican a Quino, publican a Caló y publican a Fontana Rosa, ¿sí? Y parece que el humor gráfico pasa como más fácilmente la barrera de la censura, y de hecho, en términos de mercado, es el caballito de batalla de Ediciones de la Flor al día de hoy, ¿sí? También se fundan una serie de revistas emblemáticas. El Ornitorrinco en el 77, que la dirigen Abelardo Castillo, Liliana Hecker y Silvia Iparraguirre, dos escritores ya que estaban haciendo obra importante en la época y muy conocidos ahora. Y la famosa revista Punto de Vista, ¿sí? Que se funda en el 78, que tiene en su consejo de redacción a Sarlo, a Beatriz Sarlo, a María Teresa Gramuglio, a Ricardo Piglia, que se va poco después, a Carlos Altamirano y a Besetti, ¿sí? El otro hito, digamos, durante la dictadura es la publicación de un texto que, un poco en clave, será como un texto clásico contra la literatura argentina, que es en los años 80, 1980, la publicación de Respiración Artificial, de Ricardo Piglia, que la publica Pomer, y además del que sería el mayor éxito editorial durante la dictadura, también el mismo año, de Jorge Asís, Flores robadas en los jardines de Quilmes, ¿sí? Que es un bestseller absoluto, ¿sí? Y se editan una buena cantidad de obras de autores argentinos en el exterior, y eso es muy importante porque esos autores que estaban no recomendados o censurados en Argentina sí empiezan a publicar afuera. Muchos publican en España, en Barcelona sobre todo, muchos en Seix Barral, pero no solamente, también en México, también en Caracas, ¿sí? Sobre todo Cortázar, Manuel Puig, Juan Gelman, que ya estaba exiliado, Juan José Saer, Osvaldo Soriano, Juan Martini, Marcelo Cohen, ¿sí? Lo último,
porque ya tendríamos como que ir cerrando, ¿sí? Sí es marcar el impacto que incluso en términos cuantitativos implicó este avance represivo respecto del mercado del libro, que recuerden que era un mercado amplísimo en términos de lectores, cantidad de ejemplares, cantidad de títulos y una llegada masiva a los lectores, ¿sí? Si en 1974, esos son datos tomados de las estadísticas de la Cámara Argentina del Libro a través del ISBN, si en 1974 se tiraban anualmente, digamos, 50 millones de ejemplares de todo tipo de títulos, con un tiraje promedio de 10.000 ejemplares por título, en 1979, o sea, ya en plena dictadura, se tiran 17 millones de ejemplares, o sea, 33 millones de ejemplares menos. ¿Sí? Estoy haciendo bien las cuentas, preguntas. Con un tiraje promedio de 3.800 ejemplares por título. ¿Sí? De ese impacto decreciente, sumado al impacto de la globalización y de la conformación de grandes conglomerados editoriales vinculados con políticas neoliberales en los años 90, el mercado editorial latinoamericano no se recupera nunca. ¿Sí? Por lo menos hasta hoy no se recupera. La próxima reunión lo que vamos a hacer es volver sobre el presente, ¿sí? Sobre este último momento, que sería de mediados de los años 80 en adelante, con la recuperación, o no, digamos, la tibia recuperación del mercado editorial post-dictaduras y el delicado equilibrio que se organiza entre los grandes conglomerados editoriales, que además compran una buena parte de estas editoriales, otras directamente desaparecen, frente a la propuesta de las editoras independientes por las cuales pasa una buena parte de la renovación de los catálogos, sobre todo en términos de ficción, ¿sí? El final de esta reunión es un poco como álgido, ¿no? Pero me parecía importante hacer un poco de hincapié en este momento de retracción y de repliegue, porque a la hora de pensar el universo del libro y de pensarlo también en relación con el mundo anglosajón o el mundo europeo, no es un dato menor, incluso en términos de posibilidades de religación latinoamericana, digamos, estos avances o eventos represivos, ¿sí? Fíjense que todo el tiempo cuando hablamos de libros, hoy nos estamos quejando de que no se consiguen en Argentina libros mexicanos, ni chilenos, ni uruguayos y viceversa. Eso tiene que ver con una lógica de mercado y con una lógica de los grandes editoriales. Pero también, es mi hipótesis y creo que puede ser compartida, tiene que ver con una ruptura intrínseca de lazos que se habían empezado a construir y que se rompen de manera muy difícil de subsanar durante los años 70. ¿Sí? No puede no ser un dato a tener en cuenta a la hora de pensar lo que estamos tratando de pensar, que son redes intelectuales a partir de la historia del libro. ¿Sí? Yo por eso les traje para dejarles este libro que es interesante, el de Invernici sobre Eudeva, y este ya me dijeron que lo conocen, así que no se los dejo. Lo que sí, antes de que nos vayamos, yo les dejo la copia completa de este libro porque aquí hay un artículo de Diego donde trabaja justamente las editoriales y los editores en la dictadura y en los primeros años de la democracia. De Diego tiene un libro que fue su tesis doctoral que se llama ¿Quién de nosotros escribirá el Facundo? ¿Sí? Que es esta famosa frase que toma de Respiración Artificial, donde hace una lectura, digamos, de escritores en el exilio o en el país, digamos, fines de los años 60 y los años 70 en la Argentina. ¿Sí? Retoma muy buena parte de esas hipótesis para construir este capítulo. Bueno, entonces ahora dejamos acá, no sé si quieren que discutamos algo más o me quieren hacer alguna consulta o quieren que les traiga algún material. Y sí, acuérdense que esto lo retomamos y lo cerramos la semana que viene, pero el miércoles a la mañana en la reunión del seminario de Liliana, a partir de las 10 de la mañana, es acá nomás, en el aula de al lado, en la sala José Martí. Como tenemos un poco más de tiempo, entonces vamos a poder como charlar un poco también más sobre cuestiones contemporáneas, que es lo que siempre me queda, como en todas las veces que vengo reuniéndome y charlando esto, la parte de qué pasa con el libro, el ebook, siempre me queda colgada. Bueno, vamos a tratar de verlo un poco mejor la vez que viene porque tenemos un poco más de tiempo. Eso también tiene que ver con el proyecto latinoamericanista, si se quiere de alguna manera, de Orfila Renal y con el vínculo directo con Argentina, ¿sí? Siempre Fondo de Cultura México-Argentina y Siglo XXI México-Argentina. Siglo XXI lo funda en México, pero casi inmediatamente arma una filial en la Argentina, que es una filial que en principio funcionaba sobre todo los primeros tiempos como distribuidora de los libros de Siglo XXI, mexicanos, ¿sí? Pero que pronto empieza a incorporar toda una serie de textos vinculados con la reflexión
del pensamiento de izquierda en la Argentina en ese momento, sobre todo con un grupo que se llamó Pasado y Presente, articulado en torno a una revista, Pasado y Presente en Córdoba, que además tenía un proyecto editorial importante. El que nuclea o centra ese proyecto es José Aricó, ¿sí? Que es un muy famoso intelectual argentino vinculado con el pensamiento de izquierda, que también se exilió en México. Y esto es lo interesante: durante la dictadura, buena parte de los intelectuales que trabajaban para siglo XXI, dirigían para siglo XXI colecciones en Argentina y que tienen que exiliarse, pueden continuar su trabajo editorial en siglo XXI de México, ¿sí? Con la incorporación, digamos, del proyecto de Pasado y Presente y de la figura de José Aricó, también empieza a trabajar Tandeter, que es un famoso historiador argentino que trabaja más bien toda la zona andina. Se incorpora, digamos, a siglo XXI Argentina un catálogo de libros nuevo, digamos, distinto del que circula en México. Entonces ahí hay todo un catálogo de libros más vinculados con el pensamiento histórico, historiográfico, económico, más vinculado con la izquierda, que empieza a ser como producción propia del siglo XXI Argentina. El problema con el siglo XXI Argentina es que durante la última dictadura militar es intervenida y finalmente, o sea, ya es allanada y finalmente se cierra, ¿sí? Y recién se vuelve a instalar en la Argentina con una filial propia hace 11 años, ¿sí? O sea, en el año 2002, perdón. O sea que hay una brecha importante del desarrollo del siglo XXI que pasa básicamente por México. El otro proyecto fundamental en el que Aricó tuvo un rol protagónico fue en la retraducción y la publicación de los 8 volúmenes del Capital de Carlos Marx, que además es la traducción y la edición en lengua castellana, incluso hasta el día de hoy, más respetada, ¿sí? Que ese es un proyecto que empieza en la Argentina, pero que continúa durante sus años en México, ¿sí? Siglo XXI es una editorial que también acusa como la impronta o los problemas económicos de todas las editoriales independientes durante fines de los años 80 y en los años 90, y en realidad resurge o se consolida, digamos, como empresa editorial que puede subsistir hasta el día de hoy y fundar una nueva filial en Buenos Aires a partir del trabajo de La Bastida, entre otros, aquí en México, ¿sí? Bien, eso sería. Tengo más información, si querés te puedo pasar más cosas sobre esto, pero esas serían como los lineamientos generales para que tengan una idea de qué fue lo que pesó en el siglo XXI Argentina, una experiencia que es relativamente corta, digamos, unos 10 años aproximadamente, ¿sí? Y en realidad desde el 66 al 71 básicamente funcionó como distribuidora, recién ahí empezó a armar su propio catálogo que se vio truncado por la dictadura militar, ¿sí? Nos quedamos todos como un poco down con esto de la dictadura militar, pero es parte de la historia del libro, ¿sí? Es parte de la historia del libro. Y uno de los ejes para leer el libro, de hecho hay un par de volúmenes respecto de la censura y de la quema de libros, un par de historias, es leerlo a partir de estas avanzadas represivas o de censura respecto de lo que circula, puede circular o no en el universo latinoamericano. Recuerden que la imprenta llega de la mano de la censura y llega de la mano del control del poder eclesiástico y del rey, ¿sí? O sea que detrás de la posibilidad de circulación de los libros ya hay un control vinculado con el poder. Ese tipo de historia tiene como sus coletazos, sus correlatos, sus continuidades, sus diferencias, sus divergencias en las realidades latinoamericanas posteriores. Bueno, ánimo porque estamos en otro momento del libro latinoamericano y nos vemos el miércoles y vamos a charlar de hacia dónde va el libro.